Buen día, seguimos platicando sobre espiritualidad de la Tierra y hoy vamos a hablar de un tema muy peculiar, muy interesante, que son los sistemas oraculares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son los mecanismos que se utilizan para dialogar con las deidades, para dialogar con los espíritus, para dialogar con los ancestros, hacerles preguntas y obtener respuestas, ¿sí? Esto implica de entrada un aspecto muy importante. Dialogar con estas entidades espirituales implica haber establecido un acuerdo con estas entidades, con la que usted vaya a platicar o con las que vaya a platicar. Los sistemas oraculares o las formas oraculares no están flotando en una especie de nube indefinida, tienen una raíz y esa raíz que les da apoyo, esa raíz que les da fundamento es justamente ese acuerdo. Es decir, usted si es un practicante o una practicante de estos sistemas animistas, de estos sistemas de espiritualidad, obviamente llegará el momento en que si lo desea y si está en su camino, deberá hacer estos acuerdos, deberá llegar a estos compromisos con estos seres, con estas entidades, para obtener una información, para obtener una respuesta que no siempre está disponible, no siempre está a la mano, no está en los libros, no está en el internet, no está escrita en ninguna parte, sobre todo también para atender las necesidades de información y de respuestas y de sentido de otras personas en el caso de que usted consulte, en el caso de que usted tenga pacientes, clientes, etcétera. Es importante tener acceso a estas formas de diálogo, a estas formas de establecer comunicación. Entonces, vamos a tratar de definir un poco cómo son estos sistemas oraculares, qué tipos hay y cómo se manejan someramente. Obviamente no les voy a explicar, sería muy largo, toma mucho tiempo entender y aprender a usar sistemas oraculares, ¿no? Pero bueno, la primera forma vamos a llamarle el gran oráculo. ¿Por qué le llamamos el gran oráculo? Primero porque no usa herramientas, es una forma de comunicación directa y muy contundente. Dentro de este gran oráculo tenemos dos formas en las que el gran oráculo se manifiesta o en las que el universo sagrado se comunica con nosotros. El primero es a partir de señales sincrónicas. Puede ser que usted esté haciendo una ofrenda, esté haciendo un rezo y en ese momento algo sucede que es muy significativo y que podemos decir, bueno, qué casualidad que ocurrió, pero qué casualidad que en el momento que estoy haciendo tal acción sucede esta otra cosa. Entonces es una manera en la que el universo sagrado se comunica con nosotros para decirnos que esta acción que estamos realizando está teniendo efecto, o este rezo está siendo escuchado, o esta ofrenda está siendo recibida, o esta curación está siendo eficiente, en fin, depende de la acción en concreto que estamos haciendo. Esto a veces puede ser algo muy espectacular, ¿no? Usted está haciendo un rezo y cae un rayo delante de usted, y, en fin, o puede ser algo muy pequeño, algo muy discreto, ¿sí? También puede ser algo que ocurre en nuestra propia percepción, de repente nos llega una idea, de repente nos llega un recuerdo, nos llega en un momento significativo, ¿sí? Entonces, esta es una primera forma oracular. Ocurren señales de manera sincrónica y tenemos la posibilidad de interpretarlas en función de lo que está sucediendo, de lo que estamos haciendo. El segundo punto dentro del gran oráculo es el oráculo revelatorio. Es decir, cuando recibimos una revelación directa de alguna entidad espiritual, bien sea un espíritu, bien sea un ancestro, bien sea una deidad, que se nos puede presentar en una visión, se nos puede presentar en un sueño, se nos puede presentar a través de otra persona. Por ejemplo, si una persona está en estado de posesión, si ha sido poseída por un ancestro, por una deidad, pues esta entidad, este ser espiritual nos puede comunicar y le podemos hacer preguntas, por supuesto. Oiga,
tengo tal situación que procede, que debo hacer, que conviene, cómo le hago, ¿sí? Y entonces se obtiene una respuesta más o menos adecuada en dependencia del nivel de sabiduría que tenga la entidad con la que estamos dialogando al problema que le estamos planteando. Esas son las dos formas en las que se manifiesta el gran oráculo. Y le decimos grande sobre todo porque ocurre en espacios, en amplios espacios. Luego viene el pequeño oráculo. ¿Por qué pequeño? Porque se usan pequeños objetos para dialogar, pequeños objetos que funcionan como herramientas, ¿sí? Bien sean caracoles en las tradiciones africanas, bien sea un vaso de agua o una esfera de vidrio, algo que permita crear ciertas visiones, bien sea, no sé, hay gente que utiliza la ceniza de un puro de tabaco para, como herramienta oracular. En fin, hay muchas formas. La ventaja del pequeño oráculo es que permite lecturas e interpretaciones mucho más precisas, ¿sí? Su desventaja es que no es tan contundente, ¿sí? Entonces, dentro del pequeño oráculo hay tres formas usuales. La primera es el oráculo binario, un oráculo que solo contesta sí o no, ¿sí? Normalmente se utiliza como complemento de otras formas oraculares y no requiere mayor aprendizaje, es en general un aprendizaje sencillo, rápido, y básicamente casi cualquier persona lo puede hacer, lo puede llevar a cabo. En este caso, pues simplemente uno pregunta, ¿me conviene hacer tal cosa? Sí. ¿Me conviene esta? No. Y pues en función de eso se va creando una respuesta más compleja, ¿no? También cuando uno recibe alguna intuición, alguna irradiación de alguna entidad espiritual y uno no puede distinguir si lo está imaginando o si en realidad nos están transmitiendo alguna información, bueno, preguntas, ¿es cierto lo que estoy viendo? ¿Es cierto lo que estoy visualizando? Y si la respuesta es que no, bueno, pues no es cierto, solo lo imaginamos. Un segundo tipo de pequeño oráculo es el oráculo visionario. Es cuando usando determinados objetos, pueden ser, como ya decía, algo de cristal, un vaso, una esfera, también pueden ser granos de maíz, que se usa mucho acá en México, sobre todo en el sudeste, ¿sí? En fin, pequeños objetos que se distribuyen aleatoriamente y en esa distribución se crean determinadas figuras, determinadas imágenes que por supuesto algunas ya están preestablecidas, pero otras surgen momentáneamente, surgen ahí en esa distribución aleatoria y producen visiones que pueden ser interpretadas. Las imágenes, por ejemplo, lanzas un puñado de maíz y parece un pájaro. Bueno, ¿qué significa este pájaro que estoy viendo en el puñado de maíz que lancé de manera azarosa, ¿no? Entonces, estas visiones, estas imágenes se pueden interpretar. Y el tercer tipo, la tercera modalidad es la más compleja, es la que requiere un aprendizaje mucho más largo, de años, con un seguimiento muy preciso por parte de maestros, de instructores, instructoras, ¿sí? Es el oráculo de tipo narrativo. Aquí el ejemplo arquetípico es el oráculo de Ifá y son formas oraculares que están asociadas a signos, determinados signos. Con estos instrumentos se obtienen ciertos signos y estos signos están asociados a determinadas narraciones, determinados mitos, refranes, canciones, etc., ¿no? Y la función de la persona que consulta el oráculo es interpretar justamente todas estas narraciones en función de la situación específica de la persona que se está consultando, bien sea a sí mismo o a sí misma, bien sea a otra persona. Antiguamente en México, y todavía se practica en algunos lugares, este tipo de oráculo se realizaba con estos calendarios, el calendario maya, el calendario azteca, y según
la fecha de nacimiento de la persona se determinaba un signo, y ese signo oracular valía para toda la vida de esta persona porque establecía una especie de mapa de la vida que la persona iba a transitar. Obviamente se podían hacer ciertos ajustes cuando el mapa hablaba de una vida difícil. Pero el sistema es el mismo, son signos que están asociados a determinadas narraciones mitológicas. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de todo esto? Justamente crear sentido. La función de los oráculos es permitir que la capacidad, la peculiaridad del universo de darse sentido a sí mismo se manifieste en términos humanos. Cuando consultamos el oráculo, cualquier forma de oráculo, lo que estamos haciendo es tratar de entender cuál es el orden profundo de una situación. Se dice en algunas tradiciones que este mundo no es sino el sueño de las deidades. Por lo tanto, cuando consultamos el oráculo, lo que estamos haciendo es tratar de entender en qué sueño nos están soñando las deidades, en qué sueño nos están soñando los ancestros y cuál es nuestro papel dentro de ese sueño y qué podemos hacer para discurrir de manera eficiente en este universo soñado por las deidades, en este universo sagrado. Entonces, no se trata de consultar el oráculo para averiguar qué número va a salir en la lotería. Ningún oráculo se lo va a decir. No se trata de consultarlo para que la persona que le está consultando adivine cosas que ya usted sabe, como si fuera un fenómeno de circo al que usted acude para entretenerse. No, el oráculo es la manera en la cual le damos sentido a aquello que estamos experimentando como caótico, a aquella situación que experimentamos como algo que carece de significado. En el entendido de que todo el universo tiene la capacidad de darse sentido a sí mismo y de que el universo es un tejido de significado, cuando percibimos una situación que no tiene sentido, podemos acudir al oráculo, podemos acudir a alguno de estos sistemas oraculares, en dependencia de la tradición en la que participemos, para devolverle al mundo su sentido, para poder entender cuál es ese sentido profundo en el cual las deidades y los ancestros nos están soñando. Bueno, lo dejamos por acá, que está empezando a llover, y en lo que nos refugiamos de la lluvia, les envío todas las bendiciones y todo mi agradecimiento.